Tener un coche modificado 100% legal en España, lamentablemente, tengo que decirlo, es un dolor de huevos. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya hemos hecho otro vídeo hablando de homologaciones, pero bueno, ya tengo mi M3 100% legal, gracias a la gente de Madrid Homologaciones, y hoy os quiero contar un poco un plano general, porque no es solo problema o no problema de la ITV, también es problema de la gente de la homologación, la empresa que te haga la homologación, el ingeniero, el laboratorio y bastantes cosas más. Vamos a dejar bien claro cómo es todo este tema, dar un poco de historia de qué es eso de la ITV, por si alguno no lo sabe, pero vamos a ver todos los problemas que tenemos, los que queremos ir 100% legales. Así que empezamos. Y vamos a empezar hablando de la ITV. A lo mejor alguno no sabe lo que es la ITV, cómo empezó. Bueno, venga, unos datos rapiditos. La ITV se puso como obligatoria en España para vehículos, antes era obligatorio para industriales, vehículos industriales y demás, pero bueno, para coches en 1985. En 1985 se pasaba la primera ITV a los 5 años del coche y después ya cada 2. ¿Qué es la ITV? Pues la ITV es una inspección preventiva para cumplir los términos mínimos de seguridad. Vamos, para que no tengas un coche totalmente que se cae a trozos y vayas por la calle con él, poniendo en peligro a ti mismo y a los demás. Cosas que a lo mejor no sabíais. Si no pasas la ITV hay dos formas, desfavorable o negativa. Desfavorable, te puedes ir en el coche a casa, puedes llevar el coche al taller y puedes llevar el coche después a la ITV. Solo eso, no puedes utilizarlo, pero para esas tres cosas sí. Tienes que llevar una cita por si te paran con la ITV diciendo, oye, una cita que dice, oye, voy al taller o vuelvo del taller, o una cita de la ITV. Hay otra, que si el coche está muy mal es ITV negativa, entonces tienes que llevarte el coche de la ITV en grúa, llevarlo a un taller y de ahí arreglarlo y volverlo a llevar a la ITV. ¿Sabías que cada comunidad autónoma gestiona sus ITVs? Pues ese ya es uno de los problemas, porque no es lo mismo una ITV que otra. Debería serlo, pero no es lo mismo. No es lo mismo en una ciudad, imaginaros, en diferentes provincias, lo cual ya empezamos con mal pie. Después, ¿sabías que los trabajadores de las ITVs tienen varias incompatibilidades? No pueden trabajar en la ITV y en algo que tenga que ver con compraventa de coches ni con empresas de transporte. Ahora vamos a hablar de vamos a empezar tema europeo. Otro problema más, tienes un coche legal en Alemania, en Francia, sobre todo en Alemania, que muchos españoles vamos a Alemania a comprar coches. Tienes un coche donde tienes todo 100% legal en Alemania, llegas aquí y el coche ya no es legal, incluso en algunos casos no se puede ni homologar. Ya tenemos ahí un grave problema, tanto queremos ser europeos, pues yo pienso que el primer problema es que habría que unificar toda Europa con las mismas leyes. No tiene nada que ver la ITV que hay en España con la TÜV alemana. Muchos decís, es que la TÜV, bueno, es verdad, en la TÜV es muy fácil homologar las cosas. Si las piezas tienen ya su contraseña de homologación, simplemente ya están homologadas. Pero ya os digo que en Alemania la TÜV es bastante más dura que en España y miran el coche bastante más a fondo. Cosas que en España pasan, allí los coches no podrían circular. Os voy a dar un ejemplo. Cuando compré yo mi Porsche GT4 en Alemania, lo traje, lo quise pasar la ITV en Madrid para la matriculación y con la documentación que me dieron en Alemania no podía hacerlo. Necesitaba una ficha técnica reducida, pero en Guadalajara no la pedían, así que simplemente fue ir a una ITV de Guadalajara y ya tenía la ITV pasada y todo listo para matricular. Es lo que os decía antes, no puede ser que tengas en una provincia unas leyes y en otras provincias otras. En algunos vídeos me habéis preguntado por las homologaciones unitarias. Es un tema bastante complejo, pero os digo, se utiliza mucho, por ejemplo, para coches que se traen de Estados Unidos, y la homologación unitaria tiene un punto complicado porque tienes que cumplir el tema de emisiones de gases. Ya si queréis que hablemos de homologaciones unitarias, dejármelo por aquí abajo, ya tendremos que traer a un experto. Es un tema bastante complejo, pero lo que os digo, típico, traigo un coche de fuera de la Unión Europea y para poder matricularlo lo que se hace es una homologación unitaria. Eso sí, tiene que pasar sí o sí las pruebas de gases de la Comunidad Europea, en este momento la Euro 6. También existe una tercera forma de importar un coche y hacerlo legal, como hemos dicho. Vas a Alemania, compras un coche, vienes aquí, pasas ITV y ya está. Otros fuera de Europa, por ejemplo, con una homologación unitaria, pero
Otro también es si vives en el extranjero, si has estado viviendo en Estados Unidos durante 2 años y tienes un coche allí legal, con todas las modificaciones en ficha, lo puedes traer aquí, y aunque aquí ese coche sea inhomologable porque no cumple ciertas normas, al ser 100% legal del país donde tú vienes, tiene que estar todo puesto en ficha, puedes hacer 100% legal el coche. Por eso hay coches, conozco casos, coches totalmente inhomologables en España, que están matriculados en España y son 100% legales, o sea, este así no es porque haya ningún chanchullo, sino que es un coche que, por la reglamentación que hay en el país del que vienes, por ejemplo, te traes un coche de Alemania con barras, has estado viviendo en Alemania y con un montón de cosas que aquí no se pueden homologar, pero si lo tienes todo en ficha, simplemente aquí sí que podrías traerlo, pero ese es digamos, más que uno de los casos, es una excepción a la regla. Y en tu caso, que es un caso normal y corriente, te has comprado un coche, has modificado algo y quieres ir 100% legal en España, porque aquí es un poco la política del terror, de que te va a parar la policía, de que vas a ilegal, de que las multas, de que patatín patatán. Bueno, muy fácil, vamos a poner una suspensión, por ejemplo, le has puesto una suspensión roscada. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero, tienes que buscar una empresa de homologaciones. Primer problema, mucho cuidado, porque hay empresas buenas y empresas malas. Hay gente que cobra más, gente que cobra menos, pero eso ya es la tarifa de cada uno. Pero hay empresas que cuando ya te metes en cosas un poquito más complicadas te dicen que sí, que te lo pueden homologar, y una vez que has soltado el dinero resulta que son todo problemas, que al final no se puede homologar. Entonces, antes de hacer cualquier modificación del coche, búscate una buena empresa de homologaciones, que tengas alguna referencia. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora con Madrid Homologaciones y la verdad que muy contento. No publicidad, sino yo trabajo con ellos porque me lo han hecho bien y porque es de mi amigo Enrique, el ingeniero, que hace todo el proyecto. Pero bueno, os digo, bien fácil. Has montado la suspensión, por ejemplo, en sitios como Balleros, ellos se ocupan de homologarte el coche. Pero si tienes que homologar algo, ¿qué tienes que hacer? Lo que te he dicho, primero buscar una empresa de homologaciones seria. Esa empresa de homologaciones te va a pedir una serie de datos, fotos y demás, que con eso te van a hacer un proyecto. Ese proyecto tiene que ir a un laboratorio. Hay varios laboratorios en España y ahí empieza un poco la fiesta, porque los laboratorios no todos dejan homologar las mismas cosas. Hay problemas, por ejemplo, con las barras, que en algunos laboratorios se puede hacer, en otros no. Entonces, por eso ya es importante que la empresa de homologaciones con la que hables conozca muy bien a qué laboratorio va a mandar toda la documentación. Una vez que el laboratorio, digamos, aprueba todas esas modificaciones, hay que mandar, bueno, vuelve el proyecto al homologador y se envía a la ITV. En la ITV lo repasan y te llamarán para llevar el coche a la ITV. Y ahora entramos con el tema ITV. Bueno, mandas toda la documentación a una ITV. Ya os digo, hay ITVs que están bastante más especializadas en homologaciones que otras. También buscaros, hablar con amigos o buscar por internet alguna ITV por vuestra zona que sean especialistas en homologaciones o que lo hagan más normalmente, porque si no vais a tener un problema. El ingeniero va a tardar un poquito más, no es lo mismo un ingeniero que haga muchísimas homologaciones que uno que normalmente no hace homologaciones en su ITV. Entonces yo recomiendo una ITV, eso, que sepan de homologaciones. Se le manda el proyecto, lo miran en la ITV, el ingeniero mira si hay siempre suele haber alguna rata, un pequeño fallo, alguna tontería que hay que modificar, que eso es fácil, habla la ITV con el homologador, si hay que modificar algo se modifica y después se lleva el coche a la ITV. En esa inspección de homologación entra también la gente de las líneas de la ITV. Ya digo, muchas veces echamos pestes contra las ITVs y muchas veces no es ni el ingeniero ni la gente de la línea la que tiene la culpa. Si realmente hay algo que no está bien montado, como he hablado con ingenieros, que te llega el proyecto, por ejemplo, me han dicho de una camper y está todo mal montado con 4 tornillos, un desastre, bueno, pues al final no es culpa de ellos que el montaje no sea bueno o que la documentación no esté bien. También obviamente hay operarios más quisquillosos que otros, pero eso pasa en todo lo que es la vida, que te puedes encontrar pues una persona en un restaurante que te atienda mejor que otra, o sea, eso no lo podremos evitar. Pero ya os digo, muchas veces
el problema es más o del montaje de las piezas o de la documentación. Entonces tendrás que ir, pasar ITV, y yo por ejemplo, el ITV que fui a pasar me dijeron, paso todo, no tenía ningún problema. Ahora os explicaré qué he homologado y qué es lo más problemático de homologar. Estuve sentado media hora, estuve charlando con el ingeniero, una persona me enseñó un montón de cosas, me dijo un montón de cosas para este vídeo, y a la media hora, después de haber pasado la ITV, me fui a casa con todo en ficha. Así que no es todo tan malo si das con una buena empresa de homologaciones, con una ITV que realmente hagan muchas homologaciones, con un laboratorio que vaya rápido. Entonces, hay ciertas formas, si encajas todo eso, va a ser bastante fácil el tema de homologar. Pero la verdad que es difícil encontrar un buen homologador, un laboratorio que vaya rápido y una ITV realmente especialista en tema de homologaciones. Como hemos dicho antes, también hay un tema problemático, que es la unificación de criterios. Por ejemplo, latiguillos metálicos. En unas ITVs pasas y en otras ITVs no. ¿Por qué? Aunque ha cambiado la reglamentación y se supone que con una documentación que te puede dar la empresa que te ha vendido los latiguillos, debería poder pasar ITV sin problemas, pero hay ITVs que dicen que no, que es una pieza de recambio y que hay que homologar, y hay otras ITVs que te dicen que son piezas de recambio nada más, entonces no hay problema. Como los discos rayados, ITVs que pasan, ITVs que no. Un desastre, no puede ser que incluso en tu mismo barrio, en tu misma ciudad, en una ITV puedas pasar con latiguillos y en otra no. Otro tema también que a la hora de homologar se me ha olvidado comentaros que necesitáis sí o sí es un certificado de montaje de taller. Algunos me diréis, pero Axel, yo soy mecánico y yo me lo monto yo solo. Bueno, ya sé, yo estoy a favor de que pidan un certificado de montaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres mecánico, pero hay mucha gente que si no montarían ellos mismos, por ejemplo, una suspensión, y a lo mejor pueden dejar algo mal. Así que siempre te van a pedir ese certificado con un taller autorizado para que realmente sepan que esas piezas han sido montadas por un profesional. Algunos diréis que no hace falta, a mí me parece que no es algo que está mal, porque aunque muchos de vosotros que veáis esto lo sabéis montar y lo sabéis hacer vosotros solos, hay mucha gente que compra una suspensión china de 150 euros, la montan ellos y bueno, pueden pasar cosas, así que es por la seguridad de todos. Yo pienso que las homologaciones son 100% necesarias, sé que a muchos os cabreará esta que digo, pero no al nivel que estamos ahora. Por ejemplo, si yo monto una suspensión que el fabricante ya la ha homologado y ha gastado muchísimo dinero en homologar, en tener una TÜV, por ejemplo, como puede ser una suspensión, como pueden ser unas llantas, como puede ser un equipo de frenos, me parece ridículo que haya que homologar algo que el fabricante ya ha homologado. Entonces yo en este caso diría que si tiene TÜV, tienes la documentación, por ejemplo, de tu suspensión, simplemente un certificado de montaje, llevar la documentación TÜV y sin papeles de homologación ni nada, ir a la ITV y decir, mira, aquí está mi certificado de montaje, aquí está la documentación como que esta suspensión tiene homologación, y yo creo que con eso ya deberían ponerlo en la ficha y ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Hay otras cosas que sí, cambios de motores, cosas bastante que hayas una gran transformación, pues obviamente hay que mirarlo, que el cambio de motor esté bien hecho, que no haya problemas. Y muchos me habéis preguntado en otros vídeos, por ejemplo, ¿se puede cambiar el motor? Sí, siempre puedes cambiar el motor a un motor más nuevo, por ejemplo, siempre, claro, lo más fácil es de la misma marca. Como por ejemplo que tengo un BMW del año 92 y quiero meter un motor del año 2002, pues sí se puede hacer, hay que ver los límites de potencia y demás, pero siempre que sea un motor más moderno y respetando ciertas cosas, por ejemplo, si pongo un motor de 10 años más nuevo, el tubo de escape habrá que de alguna forma ponerlo, pero necesita que el escape también sea de ese modelo, porque al final lo que dicen es un motor más moderno que contaminará menos. Así que swaps sí se pueden hacer, por ejemplo, puedes pasar de un coche diésel a un coche gasolina, todas esas cosas sí se pueden hacer, pero hay cosas muy difíciles de homologar. ¿Cuáles son? Os voy a decir solamente dos, si queréis que hagamos un vídeo, pues me lo dejáis por los comentarios. Las dos cosas más difíciles que hay para homologar. Una, por ejemplo, a partir del año 2013, cambio de capó y todo lo que es la defensa delantera por los sistemas anti-atropello, entonces es bastante difícil de homologar.
que cumpla todas las normas que ya cumple en los coches a partir del año 2013, para que en caso de atropello pues hacer menos daño al peatón y demás. Entonces, por ejemplo, faldón delantero y demás, coches del 2013 para adelante se puede, pero es bastante complicado. ¿Y qué es lo más complicado de homologar? Sin duda alguna, yo creo que ya lo sabréis, los buckets, pero no los buckets en sí, porque dices que oye, ¿qué problema hay si llevo barras atrás, llevo buckets, es más seguro? Bueno, lo que es realmente complicado es el tema de las bases. ¿Por qué? Porque la ITV lo que quiere es saber cómo han llegado esas bases a ponerse en el coche, cómo está esos asientos anclados al coche, y otra cosa que no les gusta nada es cuando se modifica el cinturón de seguridad, o sea, el anclaje del cinturón se modifica, y sobre todo el clic, para que lo entendáis, donde tú metes el cinturón de seguridad, si se ha modificado. Entonces, ya os digo, homologar buckets es bastante complicado. Allí hay que tener bastante documentación, bastante información antes de comprar unos buckets, a hablar con un buen homologador, porque es bastante difícil. En un, os diría, 70% de los casos no se puede poner buckets en el coche. Y por último, bueno, pues comentaros, fácil, el coche ya está 100% homologado, latiguillos metálicos, suspensión Öhlins Road & Track, todo paquete de carbono alrededor y el alerón. ¿Ha sido un poco difícil? Bueno, gracias a la gente de Madrid Homologaciones, gracias a Claudia y a Enric, que por cierto, si queréis que hagamos un directo de homologaciones para que podáis decir o preguntar, le podemos decir a Enric de SIN, que es el ingeniero que también homologa. Eso es lo bueno, que es mecánico, es ingeniero, hace de todo. Entonces podríamos hablar con él para que os pueda dar un poquito de luz sobre los problemas que podéis tener a la hora de homologar el coche. De todas formas, gracias a la gente de Madrid Homologaciones, que os dejo por abajo en la descripción, tenéis su contacto por si queréis hablar con Claudia, para intentar tener los menos marrones posibles. La verdad que a mí me lo han hecho bastante rápido. Han tardado un poquito más la ITV, porque la ITV estaban hasta aquí de trabajo, o sea, no ha sido ni problema, ha sido problema que la mayoría de las ITVs que homologan, los homologadores lo saben, mandan allí todos sus proyectos y están hasta el techo de trabajo, cosa, bueno, que tampoco es culpa de ellos. Pero bueno, el coche totalmente homologado. Si tenéis cualquier pregunta sobre homologaciones, dejármelo por aquí abajo. Si queréis que hagamos un directo especial con Enric, pues se lo vamos a pedir, a ver si os puede echar una mano con todo el tema, sobre todo de buckets y de un montón de cosas. Y espero que os haya servido de algo, os haya abierto un poquito de luz esto sobre el tema de homologaciones, que la verdad es bastante complejo, y yo pienso que podrían cambiar todo. Primero, unificar a nivel europeo, y segundo, si ya tienes piezas que ya vienen homologadas por el fabricante, certificado de taller y a correr, ficha, y hacer todo mucho más simple, porque al final los primeros que queremos ir legales somos nosotros, pero no nos lo ponen nada fácil. Así que muchas gracias. Si no te has suscrito al vídeo, si no te has suscrito al canal, ya llegas hasta el final del vídeo, ¿qué te cuesta? Suscríbete al canal, dale a la campanita, deja un comentario, que así me ayudas a seguir creciendo y a hacer más vídeos. Un saludo, mucho gas y hasta luego.